les damos la bienvenida a esta actividad organizada por el Observatorio de Trayectorias Educativas. Queremos saludarlos a todos quienes nos siguen hoy día por el canal de YouTube del Observatorio y también a quienes están aquí presentes en esta sala. Mi nombre es Francisca Morales, soy oficial de educación de UNICEF en Chile y para comenzar queremos invitarlos a ver un video que va a hacer una presentación de este Observatorio de Trayectorias Educativas que está conformado por 5 instituciones. Voy a leer sus nombres para que no se me quede ninguna afuera. En primer lugar, el Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el CJE, la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, CIAE, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, EduInclusiva, y el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar, perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Queremos entonces partir esta actividad viendo este video introductorio. Hola, somos el Observatorio por las Trayectorias Educativas de Chile, organización integrada por 5 prestigiosas instituciones que trabajan día a día por mejorar el sistema educativo en nuestro país. A partir de este sueño compartido, en el Observatorio trabajamos colaborativamente para incidir en el desarrollo de políticas públicas y prácticas que contribuyan a la protección y continuidad de las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Esto es relevante si consideramos que en Chile, según cifras del Ministerio de Educación del año 2022, hay 227.000 niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar, lo que equivale a casi 5 estadios nacionales completos. Para mejorar estas cifras, el observatorio genera constantemente conocimiento de avanzada en educación a través del seguimiento, monitoreo y análisis de iniciativas que abordan la exclusión educativa en diferentes territorios. Por todo lo anterior, como Observatorio por las Trayectorias Educativas de Chile, estamos convencidos de que es prioritario y posible fortalecer nuestro sistema educativo y garantizar el derecho a una educación completa y de calidad para todos y todas. Si quieres conocer más o colaborar con nuestro trabajo, te invitamos a visitar nuestra página web y redes sociales. ¡Te esperamos! Bueno, este video, que es una presentación inicial de este observatorio, abre de alguna manera la conversación que vamos a tener hoy día acerca del primer y segundo reporte de políticas públicas elaborado por el equipo del Observatorio de Trayectoria Educativa. Los invitamos a que usen el hashtag reportes ppEducativa y nos etiqueten cuando publiquen o distribuyan estos reportes que van a estar en nuestra página web próximamente. Primero, queremos contarles que el primer reporte hace un catastro de las políticas públicas que impactan la protección de las trayectorias educativas a nivel educacional en los distintos niveles educativos y incluye algunas leyes importantes como son la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión, la Nueva Educación Pública y el Sistema de Aseguramiento a la Calidad, entre otros. El segundo reporte es un análisis de algunos nudos críticos que vemos que existen dentro de los distintos niveles educativos para asegurar estas trayectorias educativas que son tan relevantes para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Para comentar estos reportes tenemos ahora 2 grandes investigadores que son parte de estos centros que conforman el Observatorio de las Trayectorias Educativas. Primero damos la bienvenida a Neyri Hani, investigadora del Centro de Justicia Educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, Neyri. Y a Patricio Rodríguez, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE. Hola, Patro. Queremos invitarlos en este espacio a comentar estos reportes, pero antes que eso quería hacerles como una pequeña pregunta a ambos, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la relevancia de que exista este observatorio y por qué es importante preocuparnos de las trayectorias educativas. Neyri. Hola, muchas gracias por tenerme, por estar
nosotros hoy y para invitarme a dar mi opinión sobre ese reporte. Yo creo que esos reportes son muy importantes en este momento, especialmente cuando este país y todo el mundo está enfrentando el problema de evasión escolar después de COVID. Y esos reportes dan como un repositorio de información sobre las políticas que afectan a las trayectorias y la evidencia existente sobre las trayectorias del país. Ofrece una oportunidad para pensar en las políticas, las opciones que un país podría hacer y toman un espacio para abrir esa conversación. Yo creo que más que nada es importante para eso. Gracias, Neiri. Y en tu caso, Pato. Muchas gracias. Yo creo que en primer lugar es sumamente importante que exista una organización desde la sociedad civil que de alguna forma haga seguimiento de lo que está ocurriendo con el sistema educativo, que transformemos la mirada, ¿no es cierto?, de solamente prestar servicios, que cada escuela, jardín infantil, liceo o universidad incluso tome, ¿no es cierto?, haga de alguna forma su trabajo en capacitar o que los niños en el fondo atiendan a esos servicios, pero con esto, a través de las trayectorias educativas, queremos introducir esta mirada longitudinal, que básicamente hacer que los niños y niñas y jóvenes sean sujetos de derecho y por lo tanto tenemos que asegurar de que lleguen a puerto en cualquier nivel educativo que tenga. El capital humano para el país es sumamente importante, somos un país pequeñito, no nos podemos dar el lujo de dejar a nadie atrás y por lo tanto es sumamente importante de que a través de estos documentos, a través de la incidencia, este observatorio también trate de alguna forma ser una entidad que permita, ¿no es cierto?, ir pesquisando las políticas y en el fondo también tener una voz para que todos los actores, no solamente los principales responsables, sino también la sociedad civil tenga algo que decir respecto a lo que significa la trayectoria de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Pato. Particularmente yo me voy a permitir también agregar que desde UNICEF, para UNICEF el derecho a la educación no solo acceder, sino también el aprendizaje de calidad y por lo tanto la permanencia a lo largo de toda la trayectoria del sistema educativo. La Convención de los Derechos de los Niños nos plantea el piso, ¿no?, de que todos y todas accedan, pero también este máximo de que no quede ninguno afuera, de que sea realmente que todos y todas los niños y niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente este derecho a la educación, que además es considerado la puerta de acceso a muchos otros derechos. Así que muy relevante que exista esta instancia y desde UNICEF estamos muy contentos de poder colaborar con eso. Mil disculpas. Vamos a pedirle ahora a Neiri que nos comente cuáles fueron estas principales políticas que aparecieron en este catastro, que están analizadas en el primer reporte, y también, entiendo, no te vas a referir a los nudos críticos identificados, particularmente en relación al nivel de la educación parvularia que aparecen en el segundo reporte. Muchas gracias. Sí, yo voy a destacar unas marcas, unas políticas y leyes chilenas que aparecen en ese reporte primero, y también yo voy a enfocarme en las políticas de parvularia, que realmente no es 100% mi área, pues tengan paciencia conmigo con esto, por favor. Pues el reporte empieza con esas 5 leyes, bueno, la Constitución y Ley 20710 de reforma constitucional, que establece 12 años de escolaridad y obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. ¿Cómo eso afecta a las trayectorias educativas? Bueno, por la obligatoriedad y gratuidad de enseñanza básica, media y del segundo nivel de transición de educación parvularia. Segunda ley que destaca es la Ley General de Educación, en el cual se explicitan los objetivos generales estipulados para el nivel de educación parvularia básica y media. Y esta ley afecta a las trayectorias educativas
definiendo el principio de universalidad de educación permanente, define la trayectoria teórica que debe tener un estudiante, define la modalidad de educación para jóvenes y adultos para garantizar la finalización de estudios, y define la modalidad especial para garantizar la enseñanza pertinente a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. En tercer lugar, la Ley de Inclusión Escolar, a la cual yo trabajo más, tiene como objetivo regular la admisión de los y las estudiantes, eliminar el financiamiento compartido, prohibir el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, como ustedes ya saben. Eso puede afectar a las trayectorias educativas, estableciendo el principio de integridad e inclusión, que propende a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria. Que las escuelas no pueden excluir estudiantes que quieren estar allá, y que pueden impedir el aprendizaje y participación de los y las estudiantes. Crea el sistema de admisión escolar, que tiene un fin de terminar con ese proceso de selección y dar prioridad a las preferencias de las familias. Pues en esta forma se puede imaginar un efecto en las trayectorias educativas. En tercer lugar, tenemos la nueva educación pública, que crea un nuevo sostenedor público dependiente directamente de Mineduc, los SLEPs, servicios locales. Y con esto se asegura como responsabilidad de los SLEPs y las escuelas realizar acciones de reingreso y reinserción para garantizar las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes. Pues da una responsabilidad a ellos, que alguien sea responsable para mantener esas trayectorias. Y finalmente, la Ley de Educación Superior, cual señala la educación superior como un derecho que debe estar al alcance de todas las personas sin discriminaciones arbitrarias, que señala entre sus principios la promoción de articulación de los estudios para el desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo de las personas a lo largo de su vida, reconociendo los conocimientos adquiridos previamente, y señala la gratuidad para el 60% de la población más vulnerable. Esos hechos pueden también tener un efecto en las trayectorias educativas. En el segundo lugar, yo voy a destacar una de las políticas que tienen más que ver con el nivel parvularia. Parte de esa época de trayectorias. También hay otras políticas en el reporte que tienen que ver con nivel escolar y superior, pero yo voy a destacar estas de nivel parvularia. Primero hay la hoja de la educación parvularia, cual genera cambios integrales para transición, cobertura y calidad de la entrega en la educación parvularia. En segundo lugar, destaca el JUNAEB, y en el reporte tiene toda una tabla que tiene información sobre todas esas, que yo no voy a entrar en toda esa información hoy, pero va a estar allá para que ellos se sepan. El JUNAEB permite mejorar condiciones para la igualdad de oportunidades en educación parvularia, considerando a niños, niñas y adolescentes y sus familias. Después tenemos las bases curriculares de la educación parvularia de 2001, que provee fundamentos, objetivos de aprendizaje y orientaciones para el trabajo pedagógico con los párvulos. Y finalmente hay el JUNJI, cual permite que niños y niñas entre 0 y 4 años que provienen de familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica pueden optar a una educación parvularia. Pues ahí en el reporte van a ver más información sobre todas esas políticas. Y en el segundo reporte, yo quiero destacar unos de los primeros de los nidos nudos críticos de educación parvularia que se destaca en el segundo reporte para ese nivel. Principalmente la cobertura y planificación de la oferta educativa.
En el caso de Chile, solo 50% de niñas y niños de edad teórica de asistir a nivel de educación parvularia están matriculados en algún establecimiento. Pues hay un alto nivel de estudiantes que no están apareciendo en esas escuelas. Existe una brecha importante entre la oferta y la demanda, y pues conviven establecimientos con mayor capacidad que demanda y otros establecimientos con mayor demanda que capacidad. Y no están distribuidos de una forma muy igualitaria. Pues hay un problema de encontrar la oferta y la demanda y ponerlo, tener establecimientos donde hay más demanda. Y Chile también no cuenta con un sistema de información integrado de las listas de espera de los distintos proveedores de educación parvularia pública y los cupos no utilizados a nivel geográfico. Pues ahí tiene ese problema de distribución de cupos y la falta de conocimiento de dónde están esos cupos. Segundo nudo, es la asistencia a educación parvularia. Las tasas de asistencia son bajas en comparación a la OECD, a los otros países de OECD. Antes de la pandemia había un aumento, pero aún estaba más bajo que OECD, y con la pandemia se empeoró mucho la asistencia en las escuelas parvularias. La población con mayor vulnerabilidad social presenta menores tasas de asistencia a las salas comunes también, que las que no viven en pobreza. Eso es muy importante porque entre el cuidado y aprendizaje, la primera infancia es una etapa fundamental para el desarrollo humano. Esto es la etapa cuando está creciendo las bases de arquitectura cerebral relacionadas con la capacidad de aprendizaje, interacción, adaptación al entorno, desarrollo emocional. Y durante la pandemia, según el estudio longitudinal 1000 primeros días, que fue un estudio de acá de CJE, se observa con la pandemia un empeoramiento de las condiciones en las casas, en los hogares de los niños y niñas de edad preescolar. Una pérdida de empleo para las mamás, disminución de ingresos, disminución en comidas y aumento en índices de depresión. Pues justo en esa edad, cuando es muy importante tener, para enriquecer su mente, en las casas están viendo un empeoramiento en acceso a los recursos que necesitan, y hay un empeoramiento en la asistencia escolar en las escuelas parvularias, donde se podría combatir contra eso. Y la última cosa que quiero destacar es la transición de educación parvularia a educación escolar, que el reporte destaca que esa transición debe ser que es muy complejo y debe ser muy bien organizado, planificado, y para preparar a los estudiantes desde el nivel preescolar para el nivel escolar, y que hay una falta de evidencia empírica sobre el uso de prácticas educativas para favorecer la transición de kinder a primero básico. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Neyri. Muy importante mantener siempre como la atención en que la trayectoria educativa parte en este nivel, y como decías tú, aquí se sientan las bases para todo el aprendizaje futuro. Hay temas bien importantes que el nivel de la educación parvularia debe hacerse cargo, ¿no? Entre otras cosas, responder a cuáles son las características de hoy de las familias, qué necesidades tienen, de qué tipo de educación parvularia. Y bueno, y siempre digo que cuando hay un espacio de educación también hay cuidado, y cuando hay un espacio de cuidado siempre tiene que haber educación. Por lo tanto, no puede haber separación entre estos dos conceptos, porque es solo así que se garantiza, ¿verdad?, que esté el niño ejerciendo plenamente su derecho a la educación y al desarrollo. Vamos a darle la palabra ahora a Patricio para que nos comente cuáles son sus perspectivas respecto del segundo reporte que hoy día se está lanzando. Muchas gracias.
Lo que yo quisiera comentar con respecto a este reporte son los nudos críticos a estocar en educación escolar y superior. Y yo quiero tomar básicamente 4 puntos que tienen que ver con, primero, algo que ya todos conocemos, que nuestro sistema es un sistema competitivo, pero más que entrar y ahondar en los temas del mercado y las distorsiones que eso genera, la competencia en nuestro sistema hace de que no se estimule la cooperación entre establecimientos. ¿Y qué significa? Que las escuelas están de alguna forma en una soledad de resolver siempre los mismos problemas. Y por lo tanto, eso es muy importante, que de alguna forma rompamos esos compartimientos estancos que nos de alguna forma empuja este sistema competitivo, y tenemos que empezar a cooperar, sobre todo con los desafíos que nos tiene esta pandemia, porque es la única forma que como país vamos a salir adelante, si es que cooperamos. Lo segundo es el desafío de revincular a todos los niños, niñas y jóvenes fuera del sistema educativo. Ya antes de la pandemia se estaba utilizando la opción de la educación de adultos, de las personas jóvenes y adultas, para reingresar. Sin embargo, eso no está bien, porque ese sistema educativo, esa parte del sistema educativo está diseñado con otros propósitos, ¿no es cierto? Para poder, en el fondo, hacer una completación de estudios de gente de una edad ya mayor, y por lo tanto no está diseñado para esas personas, para esos jóvenes. No tiene ni financiamiento ni aspectos curriculares adecuados, y muchas veces hay muchos adultos que se encuentran rodeados de jóvenes y son la minoría, cuando en realidad deberían ser la mayoría. Entonces tenemos un desafío importante aquí, porque si bien tenemos una cantidad importante de jóvenes que están fuera del sistema regular en algún momento, usan ese mecanismo para entrar. Y adicionalmente si de alguna forma el sistema escolar o la escuela o un liceo en particular lo expulsó, ¿cómo van a volver al mismo liceo? No es como en el fondo, mira, ahora sí que sí. No, tenemos que de alguna forma cambiar las condiciones de lo que está ocurriendo para que un aula de reingreso, para un establecimiento de reingreso, realmente en el fondo pueda cumplir su función. Para eso necesitamos financiamiento, necesitamos políticas específicas para eso. Tercer lugar, la pospandemia. No es un misterio para nadie que esto tiene un impacto no solamente en Chile, sino en todo el mundo, ¿no es cierto? Tenemos la educación en línea de emergencia, porque tampoco la podemos llamar educación en línea en estricto rigor, es algo que en el fondo levantamos en la medida de que fuimos trabajando con las realidades que nos significó el cierre de la escuela. Chile lamentablemente fue uno de los países que tuvo mayor cantidad de tiempo de las escuelas cerradas, y obviamente eso tiene consecuencias. Hay un tremendo rezago en los aprendizajes, no solamente en todos los sectores, evidentemente. Tenemos que cerrar esas brechas, pero comentando lo que decía Nairi en este instante, uno de los grandes temas aquí es cómo nos hacemos cargo especialmente de lo que viene los niños de la educación básica, los niños que estaban en parvularia y ahora están en educación básica. Lamentablemente, la estimulación cognitiva que tenían que tener esos niños en el jardín infantil no ocurrió. Y no es como que, mira, no, ahora sí le pasamos los contenidos. Eso no pasa, la conexión neuronal no se hizo. Entonces vamos a tener un conjunto de niños y jóvenes que tienen esa cosa, esa brecha, que es importante. Primero, diagnosticar. No sabemos cuál es la magnitud de esto. Y segundo es, una vez que lo sepamos, ¿cómo va a ser posible que lo manejemos? Es algo que no es fácil y que tenemos que ojalá tenerlo en consideración lo antes posible. Finalmente, están los desafíos territoriales que tienen que ver cómo se provee la oferta educativa. Tenemos por un lado, dada la institucionalidad actual y la regulación actual, tenemos territorios en los cuales está creciendo la población, se están expandiendo y por lo tanto no tenemos la velocidad adecuada para generar suficiente oferta educativa en esos territorios, y tenemos niños que en el fondo no están cabiendo, por decirlo así, en las escuelas o en los liceos que tienen cercanos. Pero por otro lado, la dinámica de población y la reducción de lo que significa la tasa de natalidad en Chile hace de que estemos quedando con otras escuelas que tengan, especialmente escuelas, que tienen cupos, que tienen sillas vacías. Y por lo tanto vamos a tener que reconfigurar esa oferta. En el 2027 vamos a tener que pasar una transición en la cual van a ser 6 años de educación básica con 6 años de educación secundaria. Y eso significa que las escuelas se van a tener que reducir
Y los liceos se van a tener que agrandar, porque ahora van a tener que incorporar séptimo y octavo. Pero los liceos, especialmente los públicos, no tienen esas capacidades y son muchísimo menos que las escuelas. Entonces, si queremos garantizar la trayectoria educativa de esos niños que asisten a la educación pública, es importante que en el fondo avancemos en este tema de cómo, de alguna forma, solucionar estas brechas que se está generando en la oferta educativa. Eso serían los nuevos críticos con respecto a la educación escolar. Con educación superior voy a tocar 3 puntos. El primero, necesariamente insolayable, el tema de la deserción en primer año. Estamos haciendo fuertes esfuerzos como país de financiar la educación superior, pero aún así tenemos una tasa de deserción no escolar, obviamente, de educación superior, con muy alta, cercana al 30%, y eso hace en el fondo de que se estén de alguna forma desperdiciando recursos. Muchas veces esos vienen del Estado, pero en su mayoritariamente vienen de las familias que se endeudan, ¿no es cierto?, con el CAE, o de los propios estudiantes que se endeudan con eso. Hay algo que ahora con las condiciones de la acreditación ha ido mejorando, pero es algo que como país tenemos que focalizarnos. Segundo, está el mercado laboral, de cómo es el desafío de que cómo esos estudios superiores realmente conducen a profesionales capacitados que con las competencias necesarias para desarrollarse en el mercado laboral, con la flexibilidad necesaria para que también las trayectorias educativas no se ven interrumpidas, con que yo me pueda cambiar de carrera de un lugar a otro. En Chile es muy difícil cambiarse de carrera, es algo que la OCDE ha señalado, y por lo tanto uno debería esperar de que la flexibilidad y la facilidad de traspasarse a instituciones sea algo que nosotros podamos hacer de forma más fácilmente. Y la tercera, que es la parte más polémica que voy a decir, es: estamos financiando la educación superior. Eso tiene 2 componentes. La primera es que uno está haciendo, en recursos escasos, está haciendo de alguna forma opciones. Uno podría estar usando los recursos de la gratuidad en educación superior para financiar la educación por horario, por ejemplo, que algunos indican que tiene un mejor retorno a la inversión. Y lo segundo es: ¿necesitamos tantas instituciones de educación superior? Chile es un país pequeñito, pero de alguna forma la desregulación de que existe en este mercado de educación superior hace que en la medida que uno se podría preguntarse si todas las instituciones de educación superior están generando la educación y las competencias que hacen que la gente, ¿no es cierto?, tenga un mercado laboral y perspectivas de un mejor ingreso superior al que tendrían, ¿no es cierto?, de el que obtendrían solamente teniendo educación obligatoria de los 12 años, en este caso educación secundaria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Bueno, vamos a dejar un buen espacio ahora para la conversación y las preguntas. Los invitamos a hacer preguntas por el canal de YouTube, y también les vamos a pedir aquí a los presentes, si tienen alguna pregunta, les hacemos llegar el micrófono. Pero voy a partir yo para darle un espacio a que piensen algunas preguntas los que están acá presentes o que lleguen. Tengo 2 preguntas y ustedes ven cuál quieren tomar. Primero, quería saber, a raíz de que ustedes llevan mucho tiempo como instituciones trabajando en estos temas, si ven que hay diferencias de género en términos de las dificultades de trayectoria educativa, y por dónde habría que abordar esa diferencia de género. Y lo otro es que recientemente, bueno, esta semana el Ministerio de Educación ha convocado un consejo asesor para la reactivación educativa, entre las cuales hay una línea muy importante respecto de la asistencia y la recuperación de los niños y niñas que han salido del sistema. Pero es difícil, me imagino, desde las políticas públicas, y aquí hay gente del Ministerio presente, definir por dónde partir o cuál es por dónde iniciar este trabajo. Entonces, también me gustaría ahí saber sus opiniones respecto de 1 o 2 recomendaciones de temas así muy claves que hay que hacerse cargo ahora ya. No sé quién quiere. Gracias. Mira, yo creo que sería muy pedante de mi parte decirles a la gente del Ministerio qué hacer, pero sí, en el fondo, quiero compartir algunas reflexiones respecto al tema. Con respecto a las brechas que tú mencionas, al menos en las trayectorias escolares, los que tienen más tendencia a desertar son los hombres en comparación con las mujeres. Las mujeres tienen mejores tasas de retención y de graduación a tiempo. Terminan en los 12 años de educación formal. También en educación superior, también tienen mejores tasas de retención. No obstante, hay brechas en el sentido de que los hombres estudian más carreras
del tipo de ciencia, tecnología, geología, ciencia de la computación, ese estilo de áreas, no ciencias, por ejemplo, de la vida y otras cosas, pero hay un sesgo importante con respecto a eso. Yo creo que uno de los grandes desafíos de este 2023 tiene que ver con la revinculación con la escuela. Una de las grandes, yo diría, carencias que nos dejó la pandemia es el hecho de estar en casa. Nos mandó a encerrarnos en las casas y de alguna forma perdimos el sentido de ir a la escuela y perdimos también de alguna forma la convivencia con el otro. Especialmente los niños más pequeños, o sea, los niños más grandes uno puede decir ya, ok, algunos especialmente en la adolescencia a lo mejor que no sabían tanto, hasta bueno, pero en los niños es importante, los niños pequeños es importante ese contacto y yo diría que para que ocurra el aprendizaje, aunque suene una perogrullada, lo principal es que los niños vayan a la escuela. Y eso significa que de una forma tenemos que reencantarnos con el sistema educativo. Ahora eso es complejo porque tú te das cuenta, que ahora con la educación en línea de emergencia, es que muchas de esas cosas que a lo mejor un profesor te pasaba en clase, las puedes ver en YouTube, las puedes ver en otras cosas. Entonces, oye, ¿cómo en el fondo nuestro sistema educativo se adapta a lo que significa también esta irrupción de información que nos prohíbe las tecnologías de información y este aprendizaje en línea de emergencia? Entonces, de alguna forma, a la escuela nos mueve el piso, ¿no es cierto? Es como, oye, no podemos seguir haciendo las cosas del mismo modo. Yo me saco el sombrero con los profesores porque realmente muchos de saber nada o poco de tecnología se transformaron en expertos, ¿no es cierto? Hay muchos memes al respecto, ¿no es cierto? Pero el tema es que ahora tenemos que dar un paso más allá. Ya somos en el fondo muy capaces con la tecnología, pero tenemos que dar un paso más allá, la transformación pedagógica, la transformación de la convivencia escolar. No podemos seguir haciendo las cosas que eran tolerables antes, ya no lo son. Y por lo tanto, ese gran reencantamiento de la escuela es la tarea que tenemos para este 2023. Si no vamos a la escuela, no podemos aprender. Y por lo tanto, desde ahí es el piso que nosotros deberíamos trabajar para poder enfrentar todas estas tareas, especialmente, ¿no es cierto?, del orzago académico. Tenemos que ser creativos, tenemos que usar la tecnología y por lo tanto la invitación es para que trabajemos todos y no de la soledad de cada uno, ¿no es cierto?, en cada escuela, pensar de que esto lo tengo que resolver yo solo, sino que la invitación a colaborar. Esto no es una tarea del Ministerio de Educación solamente, el Ministerio de Educación es responsable, pero todos somos responsables para lograr eso. Desde el estudiante que tiene y el papá que tiene que mandar a su niño a la escuela, el profesor y profesora que lo educa, y nosotros como padres y apoderados que también tenemos que ser pacientes, colaborar para que esto lo logremos y lo saquemos adelante. Gracias. Gracias, Patricio. Muchas gracias por las preguntas. Con respecto a género, yo estoy muy de acuerdo con Patricio que más que nada las brechas son entre qué áreas y qué temas estudian las mujeres versus los hombres. La única cosa más que quería agregar a este fue es algo sobre embarazo, que yo me sorprendí cuando yo entré a las escuelas acá para hacer estudios en Chile. Tanto nivel de preocupación en las escuelas públicas de las niñas que están saliendo embarazadas, que eso obviamente complica mucho la posibilidad de continuar sus trayectorias educativas. ¿De dónde empezar para reinserción? Una gran pregunta, una muy difícil pregunta que yo creo que todavía nos falta mucha evidencia de realmente qué funciona. Yo también estaba muy sorprendida ese último año cuando estaba intentando estudiar la movilidad de estudiantes de una escuela a otra y qué factores afectan a esa movilidad. Y había tan escaso información de las políticas. Había mucha información sobre quién cambia, qué tipo de escuelas se van, pero no había mucho sobre realmente qué políticas, qué podemos hacer para mantenerlos. Pero una cosa que yo creo que sea muy importante, que salió, que he visto en las entrevistas que estamos haciendo, en el estudio que estamos haciendo con SLEP Gabriela Mistral, tenemos un acuerdo con ellos. Y en este estudio estamos viendo que los estudiantes
echan de menos tener más contacto con los estudiantes en octavo básico, que tienen que seleccionar una escuela para su escuela media, para su secundaria. Se echan de menos contacto con directores, con estudiantes, con más información sobre dónde se podrían ir. Y están trabajando con poca información y solo tienen esa escuela tiene mala reputación. Yo siempre ando por afuera y veo estudiantes luchando por afuera. Eso es mal percepción. Eso es como mal rumores. También son muy importantes, impactantes para esos estudiantes. Pero se echan de menos tener alguien que viene para su escuela para explicar ¿qué tienen en esa escuela para ellos? ¿Por qué esa escuela puede ser una buena opción para ellos, para su escuela secundaria? Que hay una caída harto en asistencia en escuelas públicas para la escuela media. Y ahí yo creo que hay algo que se podría hacer para dar más información, para que ellos sienten como que esa escuela tiene sentido para ellos. Y la escuela pública sirve para ellos. Sí, qué interesante eso, porque en general uno tiende a escuchar en la conversación pública que la elección la hacen las familias, los adultos, ¿no? Y son ellos los que están pidiendo más información para poder elegir dónde quieren seguir sus estudios. Han llegado algunas preguntas a través del chat, así que voy a plantearles 2 preguntas y después también vemos si alguien acá quiere hacer otra. Preguntas en relación al concepto de la trayectoria educativa un poco, ¿no? En el sentido de cuál es la diferencia o el aporte de pensar el sistema educativo como en clave de trayectoria educativa y qué nos falta o qué se requiere para articular un sistema de protección de las trayectorias educativas. Mira, yo creo que el concepto de trayectoria tiene que ver con algo que es muy simple. En la actualidad, de alguna forma, el Estado o el sistema educativo se estructura en forma de niveles y cuando la escuela y liceo, las instituciones también. Entonces, si alguien dice, ok, Patricio Rodríguez está en edad de parvularia, Patricio Rodríguez va, ¿no es cierto?, a la escuela de educación parvularia, la escuela de educación parvularia, el jardín, educa, entre comillas, Patricio Rodríguez, y bueno, qué bueno, ya se acabó, Patricio Rodríguez más viejito, se tiene que ir a educación básica, chao Patito, que te vaya bien. Después entra a educación básica, y nuevamente llega Patricio Rodríguez, la educación parvularia no existe, y le enseñan cosas a Patricio Rodríguez, y pucha, si repite Patito, bueno, sorry, qué pena por Patito, y así con la educación media, y así con la universidad. Pero nadie se preocupa, hasta antes del concepto de trayectoria educativa, de qué le pasó a Patricio Rodríguez, cómo le habría ido el jardín a Patricio Rodríguez en la educación básica, en la educación media. Pero como sociedad es importante que nosotros nos preocupamos individualmente por las personas. Y por lo tanto, el concepto de trayectoria educativa recoge de cómo tú te recorres el sistema educativo desde la parvularia hasta la educación superior, con las múltiples complejidades de organización estructural que tiene el sistema educativo y adicionalmente, ¿no es cierto?, lo que significa que hay distintos financiamientos, pero al fin del día, y raya para la suma, tenemos que asegurarnos que nuestros niños y niñas lleguen a puerto. Ojalá educados 12 años con las competencias necesarias para desempeñarse en la vida, no ni siquiera en el mercado laboral, en la vida. Necesita educación financiera, necesita alguna serie de aspectos, ser capaz de ser autónomo y tomar decisiones por ti mismo. Y esa autonomía, ojalá también colabore el hogar, pero muchas partes, ¿no es cierto?, del fondo están dadas por el sistema educativo. Y por lo tanto, esa autonomía, esa forma de ser ciudadano y de ejercer nuestros derechos, y también en el fondo cumplir con nuestras obligaciones, la da, ¿no es cierto?, esa obligación solamente se cumple si nosotros podemos garantizar la trayectoria educativa. Por eso es muy importante, porque si no es, cada uno trabaja en estos compartimentos estancos, hace entre comillas su tarea, pero al final del día es de quién es la responsabilidad completa. No sé si ustedes leyeron ese viejo libro español, que en el fondo, ¿quién mató al comendador? Fuentovejuna, señor, ¿cierto? Y al final la responsabilidad está diluida y no es de nadie. Por eso es sumamente importante
que articulemos el concepto de trayectoria, vean lo que nos pasa a nuestros niños, porque si no, lo único que hacemos con los datos después de eso son autopsias. Es, mira, pucha, qué mal le fue a Patito. Pero la idea es que, como Patito es un sujeto de derecho, ojalá no abandone el sistema escolar. Por lo tanto, es sumamente importante que articulemos y miremos, ¿no es cierto?, a los estudiantes como sujetos de derecho, los niños y niñas jóvenes, y por lo tanto podamos seguir sus trayectorias para evitar que se desvíen de este camino que esperamos, ¿no es cierto?, que es desarrollar estas competencias. Gracias, Patricio. Sí, ojalá sean 14 años todavía o más de participación, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Neil. Hola, gracias. Yo, con respecto a esta pregunta, quería destacar parte del reporte, que el primer reporte empieza con algo que yo creo que fue muy, muy importante, pensar que es la diferencia entre la trayectoria escolar teórica y la práctica. Que especialmente cuando uno entra para hacer como estadísticas, que yo hago mucho de mis estudios con bases de datos y analizo bases de datos, uno entra pensando, sí, los estudiantes van así, 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 así. Y después hay que realmente ver que no es necesariamente así. Yo recuerdo, siempre me da sorpresa, me sorprende cuando veo que hay un estudiante con 15 años que está en octavo básico. Y digo, ¿pero cómo? Y eso es como, la trayectoria educativa no es directa para todos. Y yo de vez en cuando lo veo en la base de datos, ese tiene que ser error. Pero aún cuando uno se entra para hacer estudios más cualitativos, también se da cuenta que no necesariamente fue un error, que ese estudiante sí está en octavo básico. Y hay que pensar en esos estudiantes y no siempre pensar en lo teórico. Es muy importante pensar en toda la trayectoria de su manera más práctica, qué realmente está pasando y que para nosotros puede ser tan fácil, sí, se van directo. Y no necesariamente es así. Eso quería agregar. Gracias. Sí, también pensar que tal vez la mirada de trayectoria nos permite estar más atentos a las características propias del ciclo vital de los niños y niñas, ¿no? A medida que van avanzando, y en ese sentido recoger lo que decías tú, no todos hacen la misma trayectoria, pero las características del desarrollo existen, digamos, ¿no? Los niños, los adolescentes tienen ciertas necesidades, los más chiquititos tienen otras necesidades que también hay que ir abordando, y hay grupos de niños y niñas que tienen más dificultades también para sostener estas trayectorias, como son, por ejemplo, los estudiantes extranjeros, los niños y niñas que vienen llegando hoy en día, particularmente en el norte del país, que vienen ya con interrupciones importantes en su trayectoria y que tienen mucha expectativa del sistema educacional acá en Chile y de cómo se pueda acoger su necesidad. Tal vez quedó como pendiente la pregunta de qué se necesita para conformar un sistema, ¿no? que vaya haciendo este seguimiento. ¿Es solo educación que tiene que estar ahí? ¿Hay otros actores que debieran estar preocupados de la trayectoria educativa? Bueno, yo creo que obvio que no solo es educación. Obviamente son sistemas de salud, sistemas de protección social, sistemas de... hay que pensar en todas las políticas públicas como son muy relacionadas. Pensar en la calidad del hogar. Estamos viendo especialmente las evidencias de los primeros días que hay esa escasez de recursos que pasó con la pandemia, que las familias están sin recursos, las mamás estaban sin trabajo, ahora tal vez están con trabajo, pero están contra otros factores. Hay todo ese sistema social bien involucrado y tiene que ver con la trayectoria de los niños. Al otro lado, también, si uno piensa en el lado laboral, fue muy
fue muy obvio para las familias cuál importante sea que los niños están en la escuela durante la pandemia, porque estaban ahí con niños, tenían que trabajar, pero tenían que cuidar a sus niños. Pues hay un lugar, hay otro lado práctico que no solo es para el bien de los niños, que obviamente es muy importante el bien de los niños que andan en esa trayectoria, pero también para las familias, para los sectores laborales. Muchas gracias. No sé si hay acá preguntas. Ah, tú quieres decir algo. Agregar algo muy cortito nomás. Que tiene que ver, yo creo que en educación es como menos obvio, o al menos para los que estamos trabajando en educación, pero todo esto tiene en realidad en ver cómo el Estado se transforma con una mirada hacia el ciudadano en vez de la prestación de servicio. Entonces, ya no nos deberíamos preocupar de, en el fondo, los servicios que se provee desde el Estado al ciudadano, sino cómo de alguna forma le hacemos un seguimiento longitudinal al ciudadano. El ciudadano necesita educación, el ciudadano necesita tener un trabajo, necesita después una previsión, necesita salud, ¿te das cuenta? Y ahora es como llega cada uno a una ventanilla donde cada uno se le recibe un servicio y después termina la responsabilidad. Y eso genera comportamientos estancos que no hablan ni en datos, ni en forma de relacionarse con el ciudadano. O sea, ¿cuántas veces ustedes, no sé, han ido a un servicio, le preguntan la misma información que tuviste en el servicio al lado, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que ver no solamente con educación, sino en la forma que el Estado se relaciona con el ciudadano y cómo en el fondo trabaja y lo acompaña. Y de alguna forma también nos hace mover el piso con respecto al concepto de lo que significa ser un Estado, ¿cierto? Y por lo tanto, en educación es como la parte que donde lo vemos más urgente, pero también debiera darse una transformación asociada en otros sectores, no solamente el de educación. Eso. De todas maneras, ¿no? Y hoy día tenemos una ley de garantía que protege los derechos de la niñez y que es un desafío en términos de articular un sistema de protección para los derechos de la niñez a nivel local, donde se requiere que haya todo este fortalecimiento del mundo del desarrollo social, de salud, son muchos los actores involucrados, ¿no? ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Sí? Ya. Javier Ríos, soy del Centro de Investigación de Educación Inclusiva. Yo me preguntaba también, en realidad, tiene relación con la última pregunta que tú propusiste, que tiene que ver con estos otros actores que convergen en el sistema escolar. ¿Qué pasa con el rol de los tutores de repente, o de los padres, o el tutor que sea en este caso de la familia? Porque sabemos bien las condiciones, digamos, del mercado educativo que tenemos y cuál es la relación muchas veces que establecen los colegios con los tutores, que muchas veces también entran como en una accountability de saber si respondieron las comunicaciones, si asistieron a las reuniones de los apoderados o ese tipo de cosas, y de qué manera intervienen el rol de ellos, digamos, en las trayectorias propias de los estudiantes. Y segundo, quisiera preguntar, no sé si han tenido la posibilidad de ver qué pasa con ahora un fenómeno que está bien, digamos, potente de la pandemia, que son las escuelas informales, que en rigor son decepciones de estudiantes del sistema escolar regular que salen a estas escuelas libres muchas veces, que no tenemos ningún registro de qué pasa con esos estudiantes, y luego se reinsertan muchas veces en la educación superior y hay una transición ahí, digamos, un camino que no sabemos, que no tenemos ningún tipo de información. Entonces, no sé si han podido ver ese fenómeno o qué creen ustedes respecto a qué se podría hacer para ver esa transición. A ver, varios desafíos aquí. Nosotros en nuestros datos hemos observado mucho ese fenómeno antes de la pandemia, que era básicamente estudiantes que no aparecen graduados en educación superior, perdón, en educación escolar, y de repente ¡pum!, aparecen en educación superior. Y por lo tanto, nosotros tenemos la sospecha que esos son estudiantes de que hicieron un 2x1. Ayudaría mucho tener información con respecto, porque eso no hay, al menos en los datos abiertos, no hay información en la cual tú puedas mirar y decir, oye, sabes que esta persona sí finalizó su estudio de educación, lo regularizó de alguna forma. Y eso en el fondo también nos ayuda a evitar tener a esas personas en las contabilidades de la deserción. Entonces es un fenómeno que hemos observado
y creemos que obviamente con la pandemia se ha ido agudizando de alguna forma. La gente siempre busca algún mecanismo de regularizar. Para que no nos alarmemos, también Chile no tiene las peores tasas de Latinoamérica, al contrario, tiene las mejores tasas de Latinoamérica. Aún así, teniendo las mejores tasas de Latinoamérica en cuanto a la deserción o a la retención del sistema escolar, no tenemos que estar conformes. O sea, que haya un niño afuera es suficiente motivo para estar desconformes. No obstante, aún, en el fondo, tenemos cifras que son incluso comparadas a los países de la OCDE. Entonces, tampoco es para caer en la depresión, pero sí para activarnos. La otra cosa que quería comentar con respecto al rol del tutor, yo creo que una de las cosas que nos ocurre de repente en el sistema escolar es que somos demasiado adultocéntricos. ¿Y qué pasa con ser demasiado adultocéntrico? Es que nosotros le decimos a los niños qué hacer y cómo hacerlo durante 12 años, y al año 13 sale a la universidad o a la educación superior y que, oye, pero sea autónomo, toma decisiones propias. Y la verdad es que no hemos hecho mucho para que tengamos a ese sujeto que es aspiracional, ¿no es cierto?, que tenga esa de alguna forma competencias, pero no lo tiene. Entonces yo creo que uno de los desafíos que tenemos que como sistema escolar es pasar desde lo curricular a lo autónomo. Es decir, al final del día, ¿qué importa que los niños y niñas sean autónomos? Pueden aprender ojalá por sí solos, cerrar las brechas que ellos tienen, pero ellos sean responsables del día 1, ojalá de la educación parvularia, pero a lo mejor es mucho pedir, pero desde el primero básico empiecen a hacerse responsables de sí mismos y de la autonomía. Entonces, tenemos que invitar y enrolar a los padres y apoderados para lo que hagan, pero también, de alguna forma, la política pública, y yo celebro, por ejemplo, que ahora en el Consejo de Reactivación esté representado, en este caso, los estudiantes, ¿no es cierto? Porque en el fondo es como siempre, oye, la educación, y el estudiante es como que, verdad, pero que tú estás estudiando, o sea, o sea, tú eres el sujeto de receptor pasivo de todas estas cosas, ¿y para qué te vamos a preguntar a ti si tú no sabes nada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante, de alguna forma, que también el sistema escolar rompe con este adultocentrismo y empoderemos a los estudiantes, obviamente, para que sean autónomos desde un primer día y los apoyemos y no los veamos como el sujeto, por decirlo así, inválido que necesitamos apoyarlo. Así que yo creo que eso es fundamental para el desarrollo de un sistema educativo con la competencia del siglo XXI y que la gente realmente, en el fondo, al final del día no le echemos la culpa de cuando llegamos a porque esto es fundamental para la democracia, porque en el fondo al final del día tenemos 18 años, es que la gente no sabe nada. ¿Por qué le vamos a preguntar a la gente? ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro sistema educativo tiene que ser un pilar de garantía de la democracia, teniendo sujetos autónomos, sujetos pensantes, sujetos que tengan capacidad de pensamiento crítico. Gracias, Patricio. Enseguida te paso la palabra, pero quería solo reforzar ahí dos conceptos clave, que eso también parte del enfoque de derechos, ¿no?, que tiene que ver con el principio de autonomía progresiva, porque efectivamente los niños tienen que ir avanzando en la medida que se van convirtiendo en adolescentes y finalmente en adultos, a ejercer por sí mismos sus derechos, y para eso el rol de los adultos es fundamental. Yo creo que los adultos no se pierden ni se descalifican con el ejercicio del derecho de la niñez, sino más bien tienen un desafío de formar esta autonomía que dice Patricio, ¿no?, de ir acompañando. Y lo otro es el tema de la participación, que también lo mencionó Neyri antes respecto de cuánto se escucha realmente y de qué manera hay una participación incidente también de los estudiantes en las decisiones que se van tomando por ellos hacia una mejora de la educación en el país. Neyri. Sí, estoy muy de acuerdo. Solo quería agregar que, por supuesto, un tutor y los padres tienen un gran efecto en la trayectoria de los estudiantes, su desarrollo, nivel de aprendizaje. Hay muchas brechas con toda la literatura sobre esto, pero quería solo agregar que las políticas públicas tienen que ser más enfocadas en los estudiantes que tienen la falta de esto. Ese es el deber de las políticas públicas, ayudar a los estudiantes que no tienen ese otro enriquecimiento en la casa, es decir, otro enriquecimiento muy bueno, pero hay que enfocarnos en esos estudiantes que no lo tienen, y para que
tienen por lo menos esa base de ser independiente, de ser autónomo, de entender la materia y poder entrar en el sistema como ciudadana. Eso es la preocupación. Ya estamos por cerrar, pero quería darles la posibilidad a cada uno de un minuto de algo que se les haya quedado en el tintero y que crean importante destacar hoy día. Muchas gracias. Mira, yo creo que importante la invitación es que lea los reportes, que sean también partícipes activos. Yo creo de que en el fondo es, no, pues dejemos que las autoridades vean el tema, tenemos que preocuparnos todos porque la reactivación educativa o el sistema educativo, los resultados del sistema educativo en general son responsabilidad de todos. Entonces, esta es una tarea país que tenemos que llevar a cabo todos. Y todos tenemos nuestro granito, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y nuestro granito de arena es que los niños vayan al colegio, apoyarlos, mejorar la convivencia escolar, hacer la escuela más atractiva y que en el fondo no desarrollamos todas estas tareas en la soledad. Insisto, tejamos redes. No podemos hablar de cohesión social en un país si no tenemos redes, si no podemos conversar uno con el otro. No solamente conversar en la escuela, sino conversar como sociedad. Tenemos una crisis social que de alguna forma tenemos que solucionar conversando. Y no podemos dejar de alguna forma soslayar todos estos temas, ¿no es cierto? Porque la segregación escolar y otros temas no nos ayudan, ¿no es cierto? Pero tenemos que mirar al lado. Tenemos que mirar a las personas que tenemos al lado y tratar de conversar, porque solamente juntos y no solo por separado individualmente vamos a poder resolver y afrontar los compromisos, los desafíos que tenemos que país. Tenemos desafíos de cambio climático y toda esta cosa de las pandemias los pone en pausa, pero el cambio climático no va parado, ¿se dan cuenta? No es como, no, les voy a dar 2 años de vacaciones a estas personas porque ahora están ocupados con el virus, ¿no es cierto? Las cosas siguen pasando y nos van a atropellar. Entonces, tenemos que básicamente poner las pilas, como dirían los jóvenes, porque tenemos una gran tarea por delante y no podemos ser mezquinos. Todos tenemos que cooperar en esto, ¿ah? De todos los colores políticos, tendencias, género, religiones, no podemos restarnos de esto y tenemos que colaborar y sacar esto en conjunto. Gracias, Pato. Muchas gracias por ese tiempo. Solo quería agregar que también estoy de acuerdo que deben leer esos reportes, pero que son como un primer paso, primeros 2 pasos tal vez, porque son 2 reportes, pero que yo creo que hay que continuar con las conversaciones, hay que continuar con colaboración, hay que continuar con la investigación para después tener respuestas a esas preguntas que todavía no tenemos buenas respuestas. Y eso es muy importante para los estudiantes, para la sociedad, para el país. Y bienvenida a la posibilidad de colaborar y continuar con esta discusión. Eso. Bueno, muchas gracias a Patricio Rodríguez, a Neyri Hani por sus reflexiones, también a quienes nos han seguido por el canal de YouTube, por las preguntas que han enviado. Les recordamos que los reportes van a estar próximamente en la página web trayectoriaseducativas.cl y también queremos aprovechar la instancia para recordar que está vigente un concurso para tesis de pregrado y magíster en educación, y las mejores tesis van a poder participar, van a estar en un dossier, y algunas de ellas, las 3 que sean seleccionadas como las mejores tesis, van a participar de un seminario como este conjunto a otros especialistas, por lo que los invitamos a colaborar generando conocimiento para avanzar en este tema tan relevante como son las trayectorias educativas. Aprovecho también de agradecer a la Secretaría Ejecutiva, que hoy día la tiene la Fundación Súmate, por toda la organización de esta actividad y el trabajo que están realizando. Esperamos poder encontrarnos una próxima vez.